vamos a hablar un poco más sobre el terremoto en Colombia que ya pues ha generado daños muy cuantiosos, ya que ha dado a conocer el gobierno colombiano, 169 personas fallecidas, 1.200 heridas, hay daños en miles de viviendas y vamos a hablar al respecto con el doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, a quien le agradezco que esté nuevamente con nosotros en la primera emisión. Doctor, buenos días, gusto saludarlo de nuevo. Igualmente, Pascal, buenos días, a tus órdenes. Bueno, ha habido muchas preguntas sobre este terremoto en Colombia, recordando lo que pasó recientemente en Venezuela. Entiendo que no están conectados estos dos fenómenos, que se trata de la interacción de placas distintas, pero usted es el experto y seguro nos va a ayudar a entender esto. Es correcto, la lógica nos empujaría a pensar que están relacionados, que tiene que ver por la cercanía y la vecindad entre Venezuela y Colombia y estos dos sismos con magnitudes parecidas, pero la respuesta lo dice muy bien, no, están ambos países en la placa sudamericana, pero la interacción es diferente. Los sismos de Venezuela era la interacción entre la placa sudamericana con la placa del Caribe. En cambio, en la parte en donde estamos viendo el sismo ahora en Colombia, está en la placa sudamericana, la parte de la subducción de una placa que se conoce Nazca, pero es un sismo más profundo. Yo lo que tomaría es que son recordatorios muy importantes y que pongamos un poco de atención, que nos dicen que la Tierra es un planeta sísmicamente activo y que estos países ya habían tenido sismos importantes como los que se han observado, y también lo tiene México. Entonces son recordatorios en donde lo que vemos es que estos eventos sísmicos son comunes, son normales, pero lo que nunca debe de ser común y normal es los daños que estamos observando, porque quiere decir que entonces no hemos construido, o los reglamentos no se han respetado, o hay una serie de condiciones ahí que nos llevan pues a ver imágenes que no quisiéramos ver y que nos recuerdan que esto ha pasado en México, y lo que queremos hacer es que no pase. Entonces necesitamos actuar. Y además todo esto ocurre en el verano, con la proximidad de septiembre. Septiembre nos trae recuerdos a los mexicanos de los sismos de 1985 y 2017, pero creo que una cosa importante que habría que decir, y usted lo dirá en mucho mejores palabras que yo, pues es que primero los sismos no son pronosticables, y segundo, los sismos no siempre ocurren en el mes de septiembre. Es correcto, sí hay que recordar. Lo hemos dicho y parece broma, pero no es broma, la temporada sísmica en México es del 1 de enero al 31 de diciembre, Sí. todo el año. Y en efecto, y lo que es interesante es que está propuesto ya el simulacro, ya se notificó, ya se dijo el 19 de septiembre, pero a mí se me hace muy interesante que la hipótesis del sismo que están utilizando es un sismo en Tehuacán, en Puebla, y un sismo a profundidad. Este sismo ocurrió en 1999 y tuvo una magnitud de 7.1 y provocó daños en muchas zonas coloniales, iglesias y edificios coloniales de Puebla, y fue fuertemente sentido en la Ciudad de México. Fue como a las 3:15 de la tarde. Entonces me llama la atención porque por la similitud con el evento que acabamos de ver en Colombia, un evento de 7.4 con una profundidad de 100 kilómetros, que es sentido en un área muy dispersa, muy amplia, y cuya característica es, por su profundidad y magnitud, es muy intenso, pues es muy fuerte, es muy violento, como lo que pasó el 19 de septiembre de 2017, que también fue profundo, pero duran poco, pero son capaces de provocar daños, como ya lo estamos viendo. Entonces hay que poner atención a el por qué se hace esa hipótesis, cuáles serían las condiciones, qué haríamos. No nos daría tiempo de salir. La alerta sísmica para estos sismos es muy complicada, porque al estar en profundidad, las ondas sísmicas viajan a la superficie, y al mismo tiempo que están llegando a los sensores sísmicos que van a determinar si se activa la alerta, también están llegando ya las personas. Entonces es difícil aventajar. En el caso de Colombia no tienen un sistema de alertamiento, y solo ahí, si lo hubieran tenido en la zona en donde ocurrió el epicentro, en Chacó, por ejemplo, Bogotá hubiera tenido unos 15 segundos de anticipación. Entonces debemos nosotros de prepararnos
como pasó lo que decíamos 19 de septiembre de 2017, que aún no habiendo un alertamiento sepamos qué hacer con los primeros movimientos que percibimos, ¿no? De inmediato ponernos en resguardo, lugares que ya hayamos establecido como seguros, en donde vivimos, en donde trabajamos, en el lugar en el que estemos. Esto es lo que debemos integrar en estos simulacros que vienen. Doctor, tengo que hacer una pausa. Le pediría que por favor se quede con nosotros. Voy a dejarle planteadas dos preguntas. La profundidad a la que se genera el sismo tiene que ver con la violencia, con la fuerza del mismo. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, dado que podríamos enfrentar a futuros sismos en los que tengamos muy poca capacidad de respuesta, ¿valdría la pena, considerando que México, pues prácticamente todo el mundo tiene un celular, que el principal sistema de alertamiento sea vía celulares? Le dejo esta pregunta planteadas, esas dos preguntas, y regresamos, si le parece, para responderlas. Claro que sí. Voltro, le agradezco mucho al doctor Carlos Valdés que me haya esperado para continuar esta entrevista. Estamos conversando sobre el sismo en Colombia y los sismos que eventualmente pudiéramos enfrentar en México, porque sabemos muy bien que los vamos a seguir enfrentando. No tenemos claro, no podemos tener claro cuándo, pero sí que habrá nuevos sismos en el territorio nacional. Doctor, entonces le decía, la profundidad, ¿qué tanto incide en la fuerza del sismo? En este caso es la magnitud de 7.4 es lo que provoca que las ondas sísmicas sean muy intensas en la zona epicentral. Esto es lo que produce que el movimiento tan violento en el que vemos que se vuelcan y que se colapsan edificios, que ocurra. Si disminuye la magnitud ya a 110 kilómetros de profundidad, va disminuyendo ese efecto. Entonces, como comentábamos, ya hemos visto estas situaciones, este tipo de sismos. El del 19 de septiembre de 2017 fue 60-65 kilómetros, para nosotros eso ya es profundo. El del 99 en Tehuacán también fue de 60 kilómetros más o menos de profundidad y también cercano a magnitud 7. Entonces hemos visto que estos eventos son capaces de provocar daños por su magnitud. Y en la otra pregunta sobre el alertamiento, que podamos recibir el alertamiento, yo con los brazos abiertos le doy la bienvenida a cualquier sistema que nos puede alertar. Si lo vemos y volteamos a ver a Colombia, Colombia no lo tiene. O sea, somos unos de los primeros países de no más de 10 en el mundo que tienen este sistema. Pero no solo el sistema, que ya ha sido cada vez más perfeccionado y funciona muy bien, sino algo que ya nos compete a nosotros es qué hago en el momento en el que yo recibo el mensaje. Eso es lo importante, y otra vez regreso a lo que comentamos: si estamos en la casa, si estamos en el trabajo, si estoy en la calle, si estoy en otro lugar, o sea, en 5 segundos puedo yo determinar qué sucede si suena ahorita la alerta sísmica. Salgo, me quedo, ubico mi lugar en donde protegerme. Y lo otro, el haber ya tenido o planteado un plan familiar en donde la familia sepa qué hacer, estemos juntos o no. Si nos toca, como el 19 de septiembre de 2017, a horas de trabajo, en donde los niños estaban en la escuela, cuál es el punto de reunión, qué es lo que hacemos, en dónde nos ubicamos, qué hacemos con los adultos mayores, todo eso lo debemos de repasar, ¿no? Preguntarnos si tenemos una mochila de emergencia que contenga alimentos enlatados, agua, que contenga un pequeño botiquín, un silbato, una linterna, un radio para escuchar la información, el que tenga también un USB con todos los documentos escaneados importantes, como son actas de nacimiento, las escrituras de la casa, de los vehículos, todo ese tipo de cosas, tener fotografías de la familia y de las mascotas para poder con la fotografía preguntar si han visto a una persona, si es que no la tenemos cerca de nosotros. Todo esto debe de estar ya listo. En el momento en el que suena la alerta sísmica es imposible tratar de pensar o hacer ese tipo de cosas. Entonces la prevención es algo a lo que debemos de abonarle, y yo sugiero que como país en donde vamos avanzando ya en protección civil, lo sigamos haciendo en esa dirección. Bueno, nada más para retomar la primera pregunta, entonces, la profundidad, ¿cómo se relaciona con la magnitud, doctor?
Es literalmente independiente. O sea, Ujú. podemos tener sismos muy importantes someros que Sí. son más dañinos porque la energía que liberan se generan lo que se llaman ondas superficiales y como lo dice el nombre, son ondas, son trenes de ondas que provocan, ese sería el caso del 1985, cuando preguntamos a la gente que lo sintió el sismo, como cuánto piensan que duró, nos dicen que 2 minutos. En Ujú. cambio, si tratamos de recordar el del 19 de septiembre del 2017, que fue profundo y con una magnitud de 7, fue mucho más corto. La Ujú. parte intensa de ese sismo no duró más de unos 15 segundos. Ujú. Entonces hay diferencias, ahí es en donde la magnitud y la profundidad juegan un papel importante. Una de las situaciones más complicadas fue lo que pasó en Venezuela, que dos sismos importantes, primero un 7.2 y a los 40 segundos un 7.4, se encadenaron, hicieron que durara más la vibración y pues ya vimos los desafortunados resultados de esos movimientos. Entonces los sismos tienen características especiales, diferentes, no todos son iguales y lo mejor es estar prevenidos y preparados para cualquier situación. ¿Acaso entender que estamos más habituados o mejor preparados a sismos que provienen de la costa que a sismos que provienen, digamos, del macizo central? Sí, son más comunes los de la costa, Ujú. son más comunes y el movimiento no es tan violento, es un movimiento de bamboleo que se prolonga por minutos y en cambio los otros que son más cercanos, en donde hemos tenido, hay uno importante, el sismo de Acambay en 1912 al norte del Estado de México, también de magnitud 7 Ujú. y ese más superficial, en donde hay recuentos de daños importantes a cuarteles en la Ciudad de México. Entonces, todos estos son evidencias de que tenemos de los dos. Entonces, la propuesta y la idea, por eso me parece bien la hipótesis, Ujú. es para este siguiente simulacro es que se trate de un sismo más cercano, profundo y con una magnitud importante. 7.4 ya es una magnitud importante, es lo que pasó en Colombia. Geológicamente, podemos decir que hay más posibilidades de que ocurra un sismo con epicentro en la costa que en el centro del país. Sí, son, son más comunes. La interacción en la placa a lo largo de la costa desde los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahí concentramos probablemente como el 85% de la sismicidad del país. Ujú. Así es. Pero los otros, aunque son más esporádicos, pues también tienen consecuencias. Entonces, Sí. lo que yo diría es, tan, desafortunadamente, tan malo es uno como el otro y no sabemos cuál ocurra primero. Puede ocurrir cualquiera de los dos. De acuerdo. Y por último, doctor, vimos que en el caso de Colombia, el volcán Poracé empezó a lanzar grandes cantidades de ceniza, incluso que afectó el tráfico aéreo poco después de este sismo. ¿Está relacionado esto con el sismo? Puede ocurrir, eso sí se ha observado con grandes sismos y volcanes que tengan ciertas características de actividad, yo le llamaría que estén presurizados, tienden a responder ante las vibraciones de un sismo. Ujú. Yo pondría una analogía muy simplista, cuando tenemos una olla express, colocamos los frijoles ahí sobre la estufa, el agua, los frijoles, la cebolla, lepazotes y los negros, y cuando prendemos la estufa no pasa nada, podemos nosotros golpear la estufa y la olla express no hace nada. Ujú. Pero ya cuando está la presión y cuando empieza la valvulita a brincar, si le damos un pequeño golpecito a la estufa, vamos a ver que la válvula se altera. Ujú. O sea, ya al estar presurizado con cualquier movimiento, tiende a reaccionar. Esa sería la analogía. Entonces, volcanes que tengan ciertas características, sí se ha visto que tienen a presentar algún tipo de actividad. Se lo pregunto obviamente por los volcanes que tenemos en las cercanías de la Ciudad de México. Así es. Encima de eso también tenemos volcanes, tenemos huracanes. Es un país en donde también nos dieron muchos eventos geológicos e hidrometeorológicos importantes Sí. y pues el reto es saber cómo atenderlos todos ellos. Bueno, pues la clave es la prevención. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Con mucho gusto, Pascal. Buen día para ti y para tu auditorio. Hasta Gracias, el luego. doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.